Mi vida con Daniel se había vuelto una farsa silenciosa. Durante 5 años, fui la esposa trofeo, la compañera perfecta para la ascensión de su imperio inmobiliario. Yo creí en nuestro amor con la fe ciega de una adolescente. Le di todo, mi tiempo, mi apoyo, mi alma, esperando que, al final del día, él regresara a mí con la misma devoción. Pero Daniel era un hombre que coleccionaba cosas, coches caros, relojes suizos y, por supuesto, amantes discretas. Yo lo negué durante mucho tiempo, convencida de que los rumores eran solo envidia, hasta que una noche de aniversario, él ni siquiera se molestó en inventar una excusa. Llegó a casa a las 3 de la mañana, con el aliento a whisky y perfume barato, y una frialdad en los ojos que me rompió por dentro. La confrontación no fue dramática, fue simplemente devastadora. Recuerdo que le pregunté, con la voz temblando, ¿quién es ella, Daniel? Y él, con una calma que todavía me da escalofríos, respondió, no es solo una, Elena, son muchas y tú lo sabes. Simplemente no me has dado lo que necesito. La bofetada fue verbal, pero dolió más que cualquier golpe físico. Me llamó aburrida, predecible, y dijo que yo solo era un hermoso mueble antiguo que ya no combinaba con su nueva decoración. En ese momento, no solo perdí un esposo, perdí mi dignidad. Al día siguiente, interpuso la demanda de divorcio, alegando diferencias irreconciliables y dejándome una miseria que, para él, era generosa, pero para mí, era la evidencia de su desprecio. Me quedé en el ático que antes compartíamos, sintiéndome como un fantasma en mi propia vida. Mi única amiga en ese infierno fue Clara, la hermana de Daniel. Ella era diferente, una mujer fuerte, pero que también había sido lastimada por la ambición de su familia. Ella me sacó de la cama, me obligó a comer y me recordó que mi vida no se terminaba con el nombre de Daniel. Tienes que salir, Elena. Tienes que probar el sabor de la libertad antes de que la amargura te consuma, me dijo una tarde. Y así, esa noche, acepté ir con ella a una gala benéfica, un evento al que Daniel ni siquiera se molestaba en asistir. Fui con un vestido que me hacía sentir poderosa, no para buscar un reemplazo, sino para recordar quién era yo antes de ser la esposa de Daniel. Fue en esa gala donde lo vi, Santiago, el archirrival de Daniel, el hombre que siempre lo superaba en las ofertas, en la prensa y en la sofisticación. Daniel lo odiaba con una pasión ardiente y Santiago correspondía a ese odio con una sonrisa de superioridad educada. Santiago era el opuesto polar de mi ex. No era ostentoso, era elegante. No era ruidoso, era cauteloso. Y en lugar de frialdad, sus ojos tenían una intensidad magnética. Lo conocía de vista, por las fotos de revistas de negocios, pero nunca habíamos intercambiado palabra. Estaba solo, en una esquina, observando el salón con una copa de champán. Clara me dejó por un momento para hablar con unos conocidos, y yo me encontré cerca de Santiago. Me miró, y no vi juicio ni lástima, solo curiosidad. Para mi sorpresa, él se acercó y me saludó. Elena, ¿verdad? Es un placer finalmente conocerte fuera de los titulares de la prensa rosa. Lamento lo de tu matrimonio, me dijo, y su voz era suave, casi melancólica. No hablamos de Daniel, ni de negocios. Hablamos de arte, de libros, de la soledad que a veces se siente en esos grandes eventos sociales. Por primera vez en meses, me sentí vista, no como la exesposa, sino como Elena. La noche terminó de forma inesperada. No fue por amor, ni por planes de venganza elaborados. Fue por una conexión eléctrica y desesperada entre dos almas que se sentían incomprendidas en ese momento. Una necesidad impulsiva de olvidar el dolor, de probar algo real, algo vivo. Fuimos a su apartamento. Una noche, una sola noche. Fue un error, una locura, un acto de rebelión desenfrenada. A la mañana siguiente, me desperté con el pánico en el pecho. Me vestí en silencio y huí antes de que él despertara, dejando solo una nota breve de agradecimiento. No quería complicaciones. Había sido una noche de catarsis, y eso era todo. No volvería a ver a Santiago. Él era el enemigo de mi ex, y yo era la exesposa. Era demasiado complicado. Pasaron las semanas, y con ellas, la certeza que me golpeó como un tren de mercancías. Estaba embarazada. El tiempo de mi concepción era innegable. El niño era de Santiago.
El terror se mezcló con una extraña alegría. Este bebé no era un símbolo de mi matrimonio fallido, sino de mi libertad, de mi única noche de autenticidad. Pero ¿cómo podría criar un hijo que era el heredero del mayor enemigo de mi exmarido? Decidí que nadie, absolutamente nadie, debía saber la verdad. Yo criaría a mi hijo sola. Daniel nunca se enteraría. Santiago nunca se enteraría. Me mudé a otra ciudad, un lugar tranquilo en la costa, lejos del ruido de los negocios y los cotilleos. Me divorcié de Daniel en silencio, firmando los papeles sin luchar. Solo quería paz. Nació mi hijo, Marco. Era perfecto. Y sí, cuando lo miré, vi la confirmación de mi secreto en la forma de sus pequeños ojos, de un hermoso color grisáceo, el mismo color de los ojos de Santiago. 10 meses pasaron en una dulce niebla de maternidad. Había reconstruido mi vida. Mi pequeño negocio de arte en línea florecía. Había paz. Hasta que un día, un mensaje apareció en mi teléfono. Era de Daniel. Decía: Elena, sé dónde estás. Necesito hablar contigo. Por favor, dame una oportunidad. Al principio lo ignoré, pero él insistió. Llamadas, correos electrónicos, mensajes desesperados. Finalmente, una tarde, apareció en mi puerta. Había conducido 8 horas. Se veía devastado, no arrogante. Sus ojos no tenían la frialdad de antes, sino una profunda miseria. Elena, por favor, dijo, y su voz se quebró. Necesito que vuelvas. La empresa está cayendo a pedazos. No puedo hacerlo sin ti. Te amo. Me equivoqué. Fui un estúpido, un egoísta. Dime qué tengo que hacer. Por favor, regresa conmigo. Me rogó, arrodillándose en la entrada de mi modesta casa. Y justo en ese momento, mi pequeño Marco comenzó a llorar desde la cuna, dentro de la casa. Daniel se levantó, limpiándose las lágrimas, y me miró con una pregunta en los ojos. Me mantuve firme, con el corazón latiendo desbocado, sabiendo que la verdad estaba justo detrás de esa puerta. Le había dicho que se fuera. Le había mentido diciendo que la niña era de una amiga, pero él se quedó observando mi casa. Su insistencia era genuina, su dolor era palpable, y mi negación, mi única defensa, fue absoluta. Yo no volvería con él, no solo por el pasado, sino por el secreto que vivía y respiraba a mis espaldas, con los ojos grises del hombre que Daniel más odiaba en el mundo. El drama de mi vida apenas comenzaba. Ver a Daniel arrodillado, suplicando por una segunda oportunidad en mi porche, fue el momento más agridulce de mi vida. Había soñado con su arrepentimiento, había fantaseado con que reconociera mi valor, pero la realidad era más compleja, más peligrosa. Su dolor era real, sí, pero también era egoísta. No me quería a mí, quería la estabilidad y la perspicacia financiera que yo le había proporcionado a su empresa. Y ahora, detrás de mí, en la sala, dormía la razón por la que jamás podría regresar. Marco. Daniel, no puedo, dije, con la voz firme, a pesar del temblor interno. Esa vida está muerta, y no te atrevas a usar a la empresa como excusa. Tú la construiste y tú la destruiste. Yo no soy tu salvavidas. Él se levantó, suplicante. Elena, mírame, mira lo que he perdido. Mi vida es un desastre desde que te fuiste. ¿No puedes perdonarme? ¿No podemos empezar de nuevo? Incluso podríamos tener un hijo, si es eso lo que necesitas para sentirte completa. La mención de un hijo fue como un disparo en mi pecho. Me obligó a dar un paso atrás, cerrando instintivamente la puerta para proteger a Marco de su simple existencia. No necesitamos nada de ti, Daniel. Por favor, vete. Si no te vas ahora, llamaré a la policía. Él se fue, pero no sin antes dejarme una mirada de profunda confusión y rechazo. Sabía que había algo más, pero su mente narcisista no le permitía concebir una vida fuera de su órbita. Sin embargo, su aparición me había dejado helada. Había roto la burbuja de paz que yo había construido para Marco. Ahora sabía dónde vivíamos. La siguiente semana fue una tortura. Daniel me enviaba flores, mensajes, incluso cheques con cantidades obscenas, rogándome que volviera. Yo bloqueé su número y sus correos, pero el miedo se había instalado en mi estómago. ¿Y si regresaba? ¿Y si, por casualidad, veía a Marco? Mi peor pesadilla se hizo realidad un sábado por la mañana. Estaba en el parque, empujando el columpio de Marco,
riendo mientras él hacía burbujas, cuando sentí una presencia detrás de mí. No era Daniel, era Santiago. Mi corazón se detuvo. Llevaba el mismo traje impecable que recordaba de la gala, pero su expresión era de pura seriedad. Había un periódico doblado en su mano. «Elena», dijo, con su voz profunda cortando el aire. «Necesitamos hablar. Ahora». Mi mente corrió a 1000 por hora. ¿Cómo me había encontrado? ¿Había descubierto la verdad? Fingí sorpresa. «Señor Santiago, no sé de qué está hablando. Creo que me confunde con otra persona». Él sonrió, una sonrisa tensa y sin humor. «No, Elena. Reconocería esos ojos grises en cualquier parte, especialmente porque los veo cada vez que me miro al espejo». Miró a Marco, que reía en el columpio, y luego me devolvió la mirada con una intensidad que me hizo temblar. «Marco tiene mis ojos, no los de Daniel, ni los tuyos, los míos. Lo sé, y sé exactamente cuándo y dónde fue concebido. Te busqué, Elena. Te busqué durante meses, y te encontré porque Daniel ha estado haciendo preguntas. Me llamó desesperado, diciendo que te había encontrado con un bebé y que no entendía por qué lo habías rechazado. La tierra se abrió bajo mis pies. Daniel no solo había arruinado su vida, sino que ahora, en su patética búsqueda de redención, había puesto en peligro mi secreto. Él no sabe la verdad», susurré, sintiendo la garganta seca. «Nadie lo sabe. Yo, te lo ruego, Santiago, no le digas nada». Santiago se sentó a mi lado, observando a nuestro hijo. «No soy un monstruo, Elena. Marco es mi hijo, y aunque me enfurece que me lo hayas ocultado, entiendo que estabas en un momento vulnerable, pero Daniel lo descubrirá. Y cuando lo haga, no solo te hará daño a ti, sino que usará a Marco como arma. Mira este periódico». Me extendió el diario. El titular decía: «El magnate Ricardo de la Fuente, Daniel, enfrenta una demanda por fraude. La bancarrota es inminente». Santiago continuó: «Mi empresa será la que compre los restos de su imperio. Lo destruiré en los tribunales, no con trucos sucios, pero no voy a permitir que te arrastre a ti y a mi hijo en su caída. Necesitas protección legal y financiera ahora». En ese momento, Daniel apareció. Venía de la entrada del parque, con la cara roja de rabia. Nos vio juntos. Vio a Santiago, su rival acérrimo, sentado junto a mí, a centímetros de mi hijo. «Elena, ¿qué demonios está haciendo él aquí? ¿Te estás burlando de mí? ¿Usando a mi enemigo para darme celos?», gritó. Santiago se puso de pie, un muro de calma y autoridad. «Daniel, te sugiero que te detengas. Estás en un espacio público». Daniel se acercó al columpio, intentando mirar a Marco. «Espera un minuto. ¿Quién es este niño, Elena? Sus ojos no se parecen en nada a los tuyos». Miró a Santiago, luego a mí, y el color se escurrió de su rostro mientras las piezas encajaban con una verdad brutal. «No, no me digas, no es posible. ¿Ese niño es tuyo?». El silencio se hizo espeso. Fue Marco quien lo rompió, extendiendo su manita hacia Santiago y gorjeando un sonido de aprobación. «Sí, Daniel, lo es», intervine finalmente. Sentí una liberación catártica. «Marco es mi hijo, y no solo es la razón por la que nunca volveré contigo, sino que es la prueba de que mi vida contigo era irrelevante. Mi felicidad llegó una noche después de que me dejaste, una noche en la que me sentí libre». La mirada de Daniel pasó del shock a la furia y, finalmente, al horror. Sus ojos se fijaron en Santiago, comprendiendo que no solo había perdido a su esposa, sino que el único hijo que tendría era del hombre que había jurado destruir. La venganza más dulce no fue mi rechazo, sino el destino genético que lo había excluido para siempre. Él había sido irrelevante en la concepción de mi nueva vida. Se tambaleó, derrotado no por mí, sino por la ironía del universo. Sin una palabra más, se dio la vuelta y se fue, la figura de un hombre consumido por su propio ego y por la cruel verdad. Santiago me miró y me ofreció su mano. «Tienes que dejar el pasado, Elena. Este es nuestro presente, y tenemos un hijo que criar». Tomé su mano. Había sido una noche impulsiva, no planeada, pero el resultado era el amor más puro que había conocido. Había regresado por Daniel, no por odio, sino para huir de su dolor. Pero al final, encontré una nueva vida con su rival. Y el secreto del bebé, lejos de ser mi ruina,
se convirtió en mi inesperada y poderosa liberación. Nuestro hijo, con los ojos de su padre, era la promesa de un futuro que Daniel nunca podría tocar. Y yo, por fin, era realmente libre.